Buenas noches. Mi nombre es Joana Flores, soy diseñadora gráfica. Este es el segundo capítulo de Emprendedores. Eh, Acá estamos dando a conocer algunos aspectos básicos que deben tener los emprendedores para poder hacer que su negocio tenga unas bases sólidas sobre las cuales construir, edificar y remodelar o reedificar para que tenga resultados positivos, ¿cierto? Ya hablamos de la personalidad en el capítulo 1, ahora vamos a hablar del mercadeo, ¿cierto? Bueno, entre las características de personalidad hay una que no había comentado aún, que es el conocimiento. O bueno, sí lo habíamos tocado así en una base superficial, pero ahora vamos a mirarlo de- desde un aspecto un poquito más profundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú para poner un negocio es fundamental o es básico e indispensable que tengas un cierto conocimiento sobre ese negocio. Que si, por ejemplo, tu negocio va a ser una panadería, supongamos, tú sepas que incluye todo lo de panadería. Obviamente, si vas a poner una panadería, mínimamente debes saber hacer los panes, saber hacer las galletas, saber hacer las tortas, los pasteles, las tostadas, las cocadas, los refrescos y todos aquellos alimentos que están incluidos dentro de la panadería. Eso es lo más básico. O sea, si tú vas a poner un negocio de X o Y producto o servicio, tienes obligatoriamente que tener un conocimiento básico sobre ese producto o servicio, ya sea que lo sepas hacer o que sepas cuál es el funcionamiento en el caso de los servicios, cómo funcionan, para saber cuáles son las ventajas que tienes con respecto al negocio y cuáles son las debilidades que tienes con respecto al mismo. Porque supongamos, sabes hacer los panes, las galletas, las tortas, los ponqués, pero te llegó una clienta con una fecha especial para celebrar y te dijo necesito una torta así, así, así y con estas y estas características. Y tú le dices que sí, pero supongamos sabes hacer la torta, pero no sabes hacer la decoración. Entonces, en ese caso, si no sabes hacer la decoración mínimamente, debes conseguir una persona que sí sepa hacerlo para que pueda solucionar tu inconveniente y puedas darle un buen producto a esa clienta que te contrató para esa celebración especial, ¿cierto? Debes conocer a la clienta, debes saber cuáles son sus gustos, cuál es la necesidad real, si es una fiesta de 15, si son unos cumpleaños normales, si es una celebración de bodas, si es un bautizo, si es una piñata de un niño, si es un baby shower, si es una celebración de una empresa, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas tú las debes saber y para saber esto tienes que indagar con el cliente, decirle, bueno, yo te puedo ofrecer esto, esto y esto, dime qué es lo que exactamente buscas, ¿cierto? Porque si no indagas, entonces vas a quedar con un servicio o un producto a medias y esto te va a causar dificultades en el futuro. Vamos a ver entonces que tú debes saber cuál es el lugar exacto en el que vas a poner esa panadería. Si lo vas a poner en la mitad de la cuadra, en la esquina de la cuadra, al frente de un colegio, al frente de una cancha, al frente de la iglesia, al frente de una empresa, etcétera, etcétera. ¿Quién es el público objetivo que transita por ahí? O sea, son estudiantes, son médicos, son empresarios, son empleados,
son personas extranjeras, ¿cierto? Todo ese tipo de datos tú los debes saber y eso implica tener un conocimiento sobre el negocio. En el conocimiento sobre el negocio también te debes saber manejar la caja, saber manejar cuáles son tus deudas, qué es lo que has pagado, cuáles son los productos que has comprado y los que has vendido, cuáles son los costos, cuáles son los gastos, cuál es realmente el promedio de ventas, cuál es el promedio o porcentaje de ganancias, ¿cierto? Todo ese tipo de datos tienes que tener conocimiento. Una básica, con una contabilidad básica, por decirlo así, y pues con el tiempo, obviamente, debes ir actualizando tus conocimientos hasta que tengas la capacidad de hacer una contabilidad un poquito más avanzada. Bueno, aquí no, en el conocimiento no es solamente conocimiento del producto o del servicio, o conocimiento del lugar o del establecimiento, sino también conocimiento, autoconocimiento de sí mismo, que soy capaz yo de hacer para generar beneficios a este cliente, ¿cierto? Que soy capaz yo de hacer para poder generar más ganancias, que si se me presentó un inconveniente, saberlo solucionar, que si me llegaron 30, 50 clientes a la vez porque salieron de una empresa y se fueron directamente a tomar el algo a mi panadería, pues entonces yo debo de prestarles un buen servicio y si solo tengo 2 empleados, tengo que hacer yo también para la manera de servir a esas personas para que los podamos atender con más rapidez, con más agilidad, ¿cierto? O sea, no es solamente quedarme ahí y decirle a mis empleados, atiéndame estas 50 personas que acabaron de llegar, no. Yo como emprendedor tengo que darme a conocer y presentar mi negocio y atender a mis clientes como debe ser, ¿cierto? Entonces, si yo no soy capaz de atender un cliente, como lo decíamos en el punto de la personalidad, pues obviamente si no conozco mis habilidades, si no conozco mis cualidades, mis capacidades, pues se me va a dificultar mucho más el emprendimiento. También vamos a ver que tenemos que tener una, eh, un presupuesto adecuado en, al hacer el emprendimiento. O sea, yo tengo que saber cuál es el presupuesto exacto que tengo en el momento para invertir, cuánto se me va a demorar esa inversión en producirme las ganancias y cuánto en realidad me va a generar de ganancia ese presupuesto o cómo voy a yo a duplicar o triplicar ese presupuesto, ¿cierto? Además del presupuesto, también tengo que tener un control o un conocimiento con respecto a la competencia. ¿Quién es mi competencia directa? Si estamos hablando de una panadería, en la panadería, pues digamos, las mamás para comprar el desayuno, pues siempre compran que las tostadas, que el pancito de queso, ¿cierto? Pero si me llegó una competencia directa y me puso la competencia aquí al ladito, pues entonces yo tengo que mirar mi competencia que está vendiendo, a qué precio lo está vendiendo, por qué lo está vendiendo a ese precio, ¿sí? O si está un poquito más allá en toda la esquina o a 2 cuadras, tengo que saber investigar esa competencia directa, qué clientes tienen, qué ventas tienen. No, pues no me voy a ir a contarle las ventas que hace, pero sí por lo menos hacer una comparación con mi negocio para saber en qué estoy fallando, en qué puedo mejorar. También vamos a ver que en la actualización de mi negocio es muy importante
Y por eso es dentro del mercadeo, no solamente es importante tener conocimiento sobre el negocio actual, o sea, en el momento, en el día de hoy, sino lo que puede llegar a ser en el futuro. O si ya pasaron 2, 3 años de yo tener mi negocio, qué cosas se han renovado desde hace 2 o 3 años que yo todavía no tengo para poder generar un mejor servicio. Entonces, este venía a ser el campo del mercadeo, conocer todas las características que influyen en el servicio de mercadeo que hay en mi negocio. Si tengo 2 o 3 empleados, cómo voy a tratar a esos empleados también. La parte de gestión humana también es muy importante, porque de acuerdo a cómo trates a tus empleados, esos empleados son quienes van a servir a tus clientes y eso, ellos son directamente quienes atienden a tus clientes y van a conservar a esos clientes para que vuelvan, para que regresen. Pero si tú no te sabes como mínimo las leyes o las políticas de una contratación, estás jodido, porque hoy en día, eh, a pesar de que se han perdido muchas cosas, muchos valores, y a pesar de que se dice que la esclavitud en Colombia ya no existe, pues si nos ponemos a hacer un estudio, si nos ponemos a hacer una investigación, vamos a notar que en Colombia sí existe todavía la, sí existe todavía lo que se llama la esclavitud, solo que de una manera un poquito más moderada, pero sí existe. Entonces, si tú le pagas a tu empleado 8 horas de trabajo, pero lo pones a trabajar 10 horas, 12 horas, a veces no les das días de descansos y pues obviamente ellos también tienen familia, ellos también se cansan, ellos también se enferman, ellos también tienen sus necesidades de socializar con otras personas. Pero si tú tratas a tu empleado a las patadas, sino, o puede que lo trates muy bien, pero en el pago no manifiestas tu agradecimiento por ese servicio que ese empleado te está dando, pues créeme que también eso va a crear una dificultad en tu emprendimiento, porque entonces esa persona se va a ir a decirle a otras, no, imagínese que mi jefe es así, 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 y yo quiero que cambie esto, que cambie aquello, que cambie lo uno, que cambie lo otro, y pues no es el hecho de estar, de irse hacia el lado del empleado o hacia el lado del jefe, sino más bien de generar lo que se dice un engranaje entre los dos para que el emprendimiento funcione bien. O sea, no es irse solamente de este lado, solamente de este otro, sino crear ese engranaje para que la cadena de comercio funcione como debe ser. Entonces, mira que son muchas cositas, es tener conocimiento sobre el negocio, es tener autoconocimiento sobre sí mismo, saber qué soy capaz de solucionar, qué soy capaz de hacer, qué no soy capaz de hacer, qué quiero y qué no quiero hacer también, y tener conocimiento sobre políticas comerciales, por ejemplo la DIAN, el Cámara de Comercio, lo que decíamos ahorita, la gestión humana, el servicio al cliente. Todas estas cositas son muy importantes. Servicio al cliente, ¿qué es? Lo que llamamos ahora, hoy en día, SAC. SAC son las siglas de servicio al cliente, y servicio al cliente literalmente es tratar al cliente con respeto, con amor, con educación. Bueno, no vamos a decir que lo vamos a abrazar, no, pero sí vamos a tratarlo con respeto, con carisma, con educación, con un buen vocabulario, un buen lenguaje, ¿cierto? Todas estas cositas, todos esos detalles que parecen tan simples, que parecen que de pronto, ay, ya me las sé todas, pero en el momento en el que tú en que tú haces o llevas esos conocimientos a la fluidez o llevas esos conocimientos al desarrollo, pues de pronto te das cuenta que fallaste en uno o en otro aspecto, ¿cierto? Te lo digo porque es experiencia personal y pues no a todos nos pasa lo mismo, pero ocurre en ciertos casos.
Entonces es importantísimo para todos tener un conocimiento del negocio, de uno mismo, de leyes y de los demás, ¿cierto? Del público objetivo y de mis empleados como tal, ¿cierto? Hay varias cadenas, hay varios aspectos y nos podemos a profundizar, pues vamos a llegar a muchos otros aspectos importantes, pero por el momento vamos a dejarlo hasta ahí. Este es el segundo capítulo de los emprendedores. Muchas gracias a todos, feliz noche.